Y como siempre, damos la sección, los libros que pasaron de la palabra escrita a el cine. Hoy vamos a hablar de uno en particular que le va a atraer a adolescentes, a jóvenes y adultos. Yo antes de ti, de Jojo Moyes, llevada al cine. Esta obra literaria es una novela, concretamente, que la trata, es de drama romántico. Es una historia que muestra valores, lecciones de vida, pero también de muerte. Está ambientada, ya sobre la película ahora, en el Reino Unido. La película se rueda en varios lugares históricos de todo el país. Les cuento, ¿quién es Louisa Clark? Ella es una chica entusiasta, parlanchina, ingenua y alegre, una veinteañera que jamás salió de su pueblo y debe buscar urgentemente un trabajo para mantener a su familia. En su camino se cruza con Will Traynor. ¿Quién es Will Traynor? Un exitoso hombre de negocios que gusta del deporte. Pero, ¿qué le ocurrió a este hombre? Un accidente de tránsito lo dejó parapléjico en silla de ruedas. ¿Y qué pasa? Debido a su condición, este ex aventurero cayó en una profunda amargura. Es más, eso le lleva a querer suicidarse. ¿Y cuál va a ser el trabajo de luz de esta chica? Será cuidar y animar a Will. Toda una historia entrañable de lo que va más allá del mero conocimiento, sino de la amistad. No se pierdan tanto la película como de leer el libro. Comenzó otro año escolar y salimos a consultar a los estudiantes si leen libros o no. Pero, ¿qué leen y qué recomiendan? Aquí está la respuesta. Sí, se llama El factor humano, es de John Carlin. ¿De qué trata este libro? El libro habla sobre la época del apartheid, de lo que hizo Nelson Mandela para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Creo que este libro es el que más me gustó y es más recomendable porque habla mucho de cómo es el pueblo, cómo se desarrolla todo dependiendo de cómo va fluyendo. Tipo, cuando todo estaba bien, todos empezaron a apoyar y todas esas cosas, pero antes nadie le apoyaba a Nelson Mandela. Faro del fin del mundo de Julio Verne. ¿Por qué razón? ¿Y de qué trata este libro por sobre todo? El libro trata de hay una isla que está alejada en las Malvinas, en Argentina, y es una isla llena de piratas, donde cada embarcación que se acercaba, los piratas atacaban a los barcos. Entonces, lo que hizo el gobierno fue mandar a 3 fareros que para cuidar el faro y que los barcos no choquen con esa isla. Lo que pasó fue que los piratas mataron a 2 de los 3 y dejaron con vida a uno, el capitán. Entonces, empieza a contar la historia del hombre que sobrevive evadiendo a los piratas en la isla. A mí me atrajo mucho. Cómo te puedes fantasear con lo que pasó en ese momento. Y lo prometido, a quienes les interesen unas suerte de relaciones familiares que nacen del corazón, los conflictos. Enseguida vamos a estar con Milia Gayoso Mansur. Ella escribió hace poco su último libro que fue publicado, Malva en Flor. Sobre ese libro vamos a hablar con Milva. Ya volvemos. Prometido. Está con nosotros Milia Gayoso Mansur. Ella es muy conocida en el ámbito de la literatura. Tiene varias obras escritas para niños, para adolescentes, para adultos. Y queríamos hablar con ella sobre su última obra presentada hace muy poco tiempo, Malva en Flor. Milia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos, a vos. Es un placer. Hace rato que te debía esta visita. Gracias, muy amable. ¿Cómo surgió, entre paréntesis, en tu caso, tu vocación de escritora, Milva? Surgió a los 9 años. En Buenos Aires. Mi mamá me había llevado. Yo antes vivía en Villa Halle con mis abuelos. Imagínate una casita cerca del río, en contacto con la naturaleza, y de pronto eso se corta. Ella me lleva a Buenos Aires en contra de mi voluntad. ¿No querías irte? No, y ¿sabes? A ver la palabra. Me robó de mis abuelos, porque ella había ido a trabajar cuando yo tenía 6 años y iba y venía. Bueno, nos fuimos. Yo estaba en 3er grado. Junio, perdí el año escolar ese año, empecé otra vez al año siguiente y recuerdo que era el primer miércoles, 3er grado, en el Colegio Inmaculada Concepción de Buenos Aires, y mi maestra, Alicia, puso en el pizarrón, redacción, tema libre. Y me acerco y le digo, profe, ¿qué es eso? Y me dice, escribí sobre lo que quieras. ¿Y sabes sobre qué escribí? ¿Sobre qué? Le hice un poema a mi pollito que se quedó en Paraguay. Un poema de 3 estrofas, ¿verdad? Se armó un revuelo en la escuela. Mi profesora me llevó
clase por clase a mostrarme a las otras profesoras que tenía una escritora paraguaya. Y para mí fue así... ¿Cuántos años tenías? 9. Maravilloso porque llegué y sufrí mucho bullying, ¿verdad? Era negrita, flaquita, súper acallará, hablaba mal, hablaba mucho guaraní. Y sin embargo, eso me posicionó ante los ojos de mis compañeras, porque era un colegio de niñas. Y resulta que Alicia, mi profe, se dio cuenta que me gustaba escribir. Entonces, cada miércoles que teníamos redacción, ponía tema libre. Yo escribía y empecé a sacar cosas. Porque antes, cuando vivía en Paraguay, lo que yo hacía era literatura oral. Tenía 4 amigos, 3 amigas y un amiguito. Sí, ¿a los qué años? Y desde chicos, Desde o sea, éramos chicos. vecinos, ¿verdad? Mercedes y Dominga, que eran mis vecinas, otras 2 primas, Yayita, que era muy amiga mía también, que venía en las vacaciones, y Leonardo, el hermano de 2 de ellas. Entonces, estudiábamos todo el día. Y a la tarde nos sentábamos a contar cuentos. ¿Y quién lideraba? Yo, ¿verdad? Me encantaba contar historias. Entonces, ya en Buenos Aires, mi maestra, además de ayudarme a escribir, empezó a facilitarme obras. Y allí conocí a mi libro de cabecera hasta ahora, que es Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Efectivamente. Conoces la obra, ¿verdad? ¿Y qué significó eso para vos? Y todo significó, porque yo sufrí una ruptura muy importante en mi vida. Yo era muy feliz con mis abuelos maternos, Emilia Ayes, Alejandra y Segundo, que me criaron, porque mamá era muy joven cuando me tuvo a los 15 años, cumplió 16 conmigo, o sea, mi abuela nos crió a las 2, ¿verdad? Su historia fue una historia de amor correspondida, pero como Romeo y Julieta. Una vez escribí sobre eso, porque él era un muchacho de alta sociedad y ella era muy humilde, ¿verdad? Entonces no le iban a dejar casarse. Pero de todos modos, él murió el día que yo cumplí 11 meses. Murió el 30 de abril y yo cumplía un año el 30 de mayo. Entonces era una historia que no iba a poder ser, ¿entendés, Carlos? Y bueno, pasó tercero. Era tal mi éxito en la escuela que aniversario de San Martín, llegué a escribir la poema, ¿verdad? O sea, la paraguayita sobre San Martín. Sarmiento, San Martín, Belgrano, a todos los héroes. Yo pasaba al escenario y leía mi redacción. No eran poemas, era una redacción mal rimada. ¿Conocés eso que rimás? Claro. Forzado, canción con estación, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Bueno, pasó tercero, cuarto. Era un colegio maravilloso. Cuando llegué al sexto, ahí estaba mi diosa, mi maestra, Marta Rodríguez de Díaz, que ella sí me tomó de la mano, me trajo todos los libros de su casa, juntó todo lo que yo escribía. Ella es porque creo que vive todavía, es argentina, la estoy buscando, hija de españoles. ¿Sabes qué hacía los martes, Carlos? Llaveaba la puerta, traía, ¿te acuerdas los tocadiscos de antes? Perfectamente, con los discos de vinilo. Bueno, traía su tocadiscos, traía sus castañuelas, que ponía Serrat, homenaje a Machado. Y, ¿sabes? Ella bailaba entre... La profesora, con sus castañuelas en el pasillo y todos en trencito detrás de ella. ¿Cómo no te ibas a enamorar de la literatura? Claro. Y, por ejemplo, leía, ¿verdad? Con ella leímos a Luisa May Alcott, Emilio Salgari, Corazón, de Edmundo de Amicis. Leímos Mi planta de naranja lima, llorábamos a moco tendido todos y volvimos a pedir por ella para el séptimo y nos la concedieron. Fue mi maestra en sexto y séptimo grado. Imagínate qué importante fue en mi vida. Es muy importante lo que estás diciendo porque la audiencia siempre pregunta una cuestión cuando me ve. ¿Cómo nace un escritor? En tu caso es muy claro, hubo motivación eficaz en aquella maestra tuya en Buenos Aires. Impresionante. A tal punto que terminé el séptimo. Ella se quedó con una carpeta, porque yo en esa época escribía lo que pensaba que eran poemas, ¿verdad? Porque nada que ver. Pero ella se quedó con esos poemitas. Luego nos separamos, yo empecé la secundaria en el Comercio 4, Baldomero Fernández Moreno, seguía viviendo en San Telmo, seguíamos comunicadas y al terminar el primer curso, que acá ya sería segundo, volví a Paraguay. Entonces le pedí a ella, por favor, si me podía gestionar mis documentos. Y vos sabés que hace poco encontré una carta que me envió su esposo. Me mandó mis papeles, pues yo necesitaba convalidar en Paraguay, pues. Y me decía, hola Emilia, acá te envió tus documentos, Marta está en Citibel.
y pronto se va a comunicar contigo, ¿verdad? Viste que en esa época que ni teléfono, Sí. nada. Bueno, y ella me gestionó mis papeles, pero se quedó con mis poemitas. Luego yo le dije que no ni valía la pena, ella quería llevarlos a Atlántida Sí, para publicar, para publicarlo, ¿verdad? sí. Porque tenía otra alumna que ya estaba brillando, pues es que no recuerdo su nombre, esta niña había escrito una novela sobre un caballo blanco. Y como el tiempo es oro acá, Sí, perdón. saltando de estos orígenes Sí. tuyos, ¿cómo llegas a Malva en Flor? Voy a tratar de resumir Sí. rápido. Vuelvo a Paraguay a los 15, empiezo a escribir narrativa, mucha narrativa. Prácticamente me dejé de lo que pensé que era poesía. Solamente tengo un original escondidísimo que se llama Aromas en la almohada, que Guido Rodríguez Alcalá nombra en una antología, ¿verdad? Escribí narrativa, empecé a enviar a concursos. Bueno, terminé el colegio, estudié secretario ejecutivo, estudié periodismo y escribía. Y en la Facultad de Filosofía teníamos una revista, Turú, donde empecé a practicar periodismo allí. Luego me fui al diario Hoy a trabajar gratis, años, muchos domingos de mi vida, pero maravillosamente me hizo bien eso, ¿verdad? Y allí conocí a Sonia Paredes Cabral, que era la directora del suplemento femenino. Y como ella sabía que escribía, yo le pedí permiso para crear una columna que se llamó Historias Diminutas, y allí empecé a publicar mis narraciones, ¿verdad? Cuentos y relatos. Además de hacer las entrevistas y todo lo demás. Entonces, tengo que nombrar y hacerle un homenaje a María Luisa Ferreira. ¿La conoces, a María Luisa? Sí, claro que sí. Ella había publicado ya un libro sobre temas sociales con Intercontinental, con Gatti. Entonces ella me dijo, ¿por qué no publicamos? Le digo, ¿cómo voy a publicar si yo no tengo dinero? Y me dijo, vamos junto a Alejandro. Bueno, carpeta en mano, 25 cuentos, me voy junto Pero a la novela, ¿cómo llegaste a esta en particular? Bueno, pasan muchos años, escribo muchos cuentos. En el 2012 publico la primera novela en esa colección que dirige Nila López, Donde el río me lleve, que es la historia, como te decía hace rato, a mí me gusta mucho hablar del interior de las personas, por eso escribo en primera persona. Donde el río me lleve es la historia de una niña abandonada por su madre que busca una respuesta, ¿por qué la dejó? ¿Verdad? Yo necesitaba contar esa historia de muchas historias que fui aglutinando. Luego la segunda novela, En el Parque de Gaudí, refleja un poco la vida de muchas mujeres paraguayas que van a otro lugar buscando mejores condiciones laborales. Pero esta joven, Sara, cae víctima de trata de personas. Y me faltaba hablar del desamor o el abandono entre padre e hija. Y así fue que nació Malva en Es muy Flor. fuerte, justamente decía, relación familiar intensa. Ese comienzo lo es muy fuerte. Aquí la hija, exactamente, la hija, ¿qué papel juega, te parece a vos? ¿En qué sentido, Carlos? La hija es una suerte de acicate para la mamá, para el papá. ¿Qué Exacto, ocurre sí. con ella? Bueno, vos ves que ella le adora al papá. ¿Así mismo? Bueno, el papá la rechaza. Sí. Lo único que le dio fue su apellido. Él es millonario. Por supuesto, un millonario pintón con mucho dinero, con muchas mujeres. Se casa con la otra novia que tiene dinero. Entonces la madre de Malva, ¿qué hace? Se va a España, como hacen muchas mujeres, Exacto. ¿verdad? Y pasan años, ella no sabe nada del padre, hasta que el padre, que había sido, sí sabía de la hija, se va y la busca para traerla a Paraguay. ¿Y con qué derecho, verdad? Entonces se plantea eso. Justamente Mirta Roa, que hizo la edición del libro, la corrección, la edición, hizo la guía didáctica incluso, pone unas preguntas para los alumnos. ¿Está bien, está mal? Él tiene derecho a buscarla, a reclamarla. ¿Vos qué pensarías? Si vos fueras Malva, ¿qué pensarías, verdad? Entonces, sin embargo, a pesar de todo lo que su papá hizo, Malva no puede odiarlo, lo quiere. Y yo quiero rescatar eso. ¿Por qué lo quiere? Porque la madre le enseñó a quererlo. La madre no la llenó de odio, ¿entendés? La madre la llenó de amor. La madre la tuvo con amor, ella se realizó, la madre era abogada, se fue a España, estudió, se enamoró, consiguió una buena persona. Sin embargo, vos le transmitís a tus hijos tus sentimientos. Y ocurre con muchas mujeres que son, por ejemplo, madres solteras, ¿verdad? Sí. Que dale. En contra del padre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le envenenás a la pobre criatura. Ahora hay todo un movimiento de padres, no recuerdo ahora el nombre cómo es, que
que quieren ver a los hijos, porque las mamás no les dejan, le utilizan. O viceversa, también hacen los hombres, ¿verdad? Alienación parental. Ahí está, ese es el término. Hay toda una asociación en Paraguay ahora. Y bueno, y como todas mis obras, Malva en Flor tiene un final abierto. Se encuentran, él pide disculpas, ella le disculpa y no le disculpa, se da cuenta que la madre todavía lo quiere a pesar de lo bien que le va. Y hay mucha afectividad. Yo soy muy romántica y siempre pienso que el bien vence al mal, ¿verdad? Y bueno, y eso traslado. Y si yo te preguntara ahora, ¿qué te dejó esta última novela a vos, personalmente, como emoción? ¿Sabes? Bueno, primero, siempre juré que no escribiría una novela hasta que Nila y Lita Pérez Cáceres de mis cabellos me obligaron a escribir Donde el río me lleve, ¿verdad? Incluso Nila me dijo, por favor, entra dentro de la colección, que somos 8 escritores, 7 mujeres y un hombre en esa colección Biblioteca Juvenil. Y le dije, no, ¿cómo voy a escribir? Yo no escribo largo, primero, porque no tengo tiempo. No tengo tema, le dije. Sí tenés tema. ¿Qué tema? ¿Y cómo vas a saber? Busca en tu infancia, me dijo. Busca en tu infancia y vas a ver que vas a encontrar algún tema. Y viste que en tu infancia pasan tantas cosas, con tu vecino, tu amigo, tu amiguita. Entonces empezás a tomar. Y ellas dos son las madrinas de Donde el río me lleve, ¿verdad? Y luego sentí la necesidad de seguir escribiendo. ¿Y qué ocurre cuando terminas una novela? Te sentís huérfano, porque resulta que esto tiene muchos personajes. Malva, su mamá, su padrastro, su papá, su mejor amiga, su abuela. ¿Viste los abuelos que vivían en Paraguarí? Así mismo. En un viaje que hicimos a Villarrica con Julio, que él se fue a dar una disertación en la universidad, le dije, vamos, desviemos por Caballero, porque quería... siempre escribo, mis personajes están hacia el Chaco, que es mi valle, ¿verdad? Y quería traerlos hacia acá. Entonces nos fuimos, hicimos un mini paseo y dije, bueno, le voy a ubicar en Caballero, en Paraguarí, a los abuelos, para de paso hacer conocer un poco el país, ¿verdad? Bueno, y eso, ¿y qué me deja? ¿Sabes lo que me deja lo que escribo? Cuando me encuentro con los alumnos, una satisfacción que no te podés imaginar. Muchísimas gracias, Miriam, es una apasionante. La novela, efectivamente no es una novelita, es una novela. Y me queda lo que decías recién. Miré en mi infancia y ya encontré tantas cosas. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Carlos. Un placer. Igual de Emilia Galloso, lean Malva en Flor, volvemos enseguida. Y ahora, continuamos con esta sección que es muy importante porque así sabemos qué quieren ustedes recomendar y qué leen. Fíjense. El libro fue escrito por William E. Barrett y se llama Un Amazonas y habla de la relación que existía entre Francisco Solano López y Elisa Lynch, o sea, Mahan Lynch en ese entonces. La gesta de la guerra de la Triple Alianza, empieza a explicar, pero desde el punto de vista romántico. Ese sería. Y si hay una novela que hizo historia en Paraguay, en América Latina y en el mundo, es Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos. La novela cumple justamente ahora, en este año del 2019, 45 años. ¿Por qué? Porque se publicó en 1974. ¿Qué narra realmente, como ustedes saben? Es la fase de poder de Rodríguez de Francia, desde 1816 hasta 1840. El Supremo habla a través de Roa. El Supremo también dialoga con Policarpo Patiño, su secretario. El Supremo muestra todo ese poder omnívodo en Paraguay y cuál era su relación con la gente. Yo, el Supremo, es en gran medida una suerte de mirada a nuestra propia historia de autoritarismos. No se pierdan, les reitero, hizo historia. Roa Bastos, en gran parte gracias a esta novela, obtuvo el premio Cervantes de Literatura en el año 1989. Les recomiendo, ahora aprovechando que se cumplen 45 años de su primera edición. Y en nuestro recorrido por museos hay uno que les va a llegar hondo al corazón. El Museo Judío, la historia de la migración judía a Paraguay, donde está en Eligio Ayala, casi Perú. Forma parte también de una suerte de la historia de quienes somos los paraguayos a través de una comunidad que de manera importante se llegó a nuestro país. La cultura judía representa una parte de la población de nuestro país, de aquellos que emigraron durante la Segunda Guerra Mundial en busca de un nuevo comienzo.
El Museo Judío es una muestra de cultura traspasada de generación a generación. El museo está dividido en 3 salas. La roja, que está dedicada a la cultura, la religión y la tradición judía, la más antigua de las religiones monoteístas. Entre estas 4 paredes se encuentran objetos relacionados a las festividades y cultos de esta religión, como el kipá y el tefilín. El trabajo que nosotros hacemos es importante porque nosotros le acercamos a todo lo que es el judaísmo, digamos, al pueblo paraguayo. Nosotros recibimos visitas de colegios, de personas de distintas partes del país, incluso vienen gente de afuera que sabe que en Paraguay hay un museo, entonces ellos vienen a visitarnos siempre, o sea, siempre que se enteran que hay un museo. La segunda es la Sala Negra, ambientada con fotografías y representaciones del Holocausto, un pasado oscuro en el que murieron millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Los que más visitan es gente de fuera de la comunidad, si bien gente de la comunidad siempre está visitando, pero la mayor cantidad de personas son paraguayos de fuera de la comunidad judía que se acercan para conocer de qué se trata el museo, para conocer nuestro trabajo. Y también recibimos visitas de colegios. Nosotros tenemos actualmente un programa que se llama Educar para Recordar, que es un programa para educarle a los niños y a los jóvenes con el Holocausto, porque sí, como siempre decimos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros queremos educarle para que la gente sepa por qué sucedió el Holocausto, cómo sucedió y para que no vuelva a suceder. El Salón Azul está dedicado a la migración judía en Paraguay, documentos de traslado, instrumentos musicales y fotografías. El museo se mantiene de donaciones y las personas que donaron fueron de dentro y fuera de la comunidad judía. Todo lo que hay en el museo es donación y las personas donaron así desde mesas, sillas, instrumentos musicales, como se puede ver, y también la casa fue una donación. Esta casa ya le pertenece al Museo Judío, entonces todo lo que hay acá es donación de distintas personas de dentro y fuera de la comunidad. En el predio, ubicado sobre Eligio Ayala, casi Perú, también funciona un salón auditorio y una biblioteca temática, que en conjunto con el museo forman el Centro de Estudio del Holocausto. El museo está abierto de lunes a viernes de 8 a 15 horas con un costo de 10.000 guaraníes para el ingreso por persona. ¿Ustedes se acuerdan de La ladrona de libros? Pues bien, el mismo autor de esa novela viene ahora con otra que se llama El puente de Clay. Les cuento y les resumo brevemente el argumento. 5 jóvenes, hermanos. Su papá los dejó. Después de mucho tiempo, el papá vuelve. La pregunta es, ¿por qué vuelve el padre después de tanto tiempo? Es un niño atrapado en una vorágine de destrucción, el eje de esta apasionante novela. Está en Literato, les recomiendo especialmente a los que les gustó Ladrona de libros, sin ninguna duda se van a quedar encantados con El puente de Clay. Y si hay una figura en la historia musical de Paraguay es José Asunción Flores, el creador de la guaraña. Les recuerdo que la primera guaraña fue Jejuy y fue ejecutada en lo que es el Asunción Palace Hotel, que existe todavía allí en la calle Colón y Estrella. Aquí Antonio Pecci hace una biografía de José Asunción Flores imperdible. ¿Dónde la encuentran? En Servilibro. Y me queda sin ninguna duda dentro de la entrevista de Emilia Gayoso Mansur lo que ella dijo sobre la infancia. Allí encontramos la fuente de todas nuestras formas de crear. En la infancia está gran parte de lo que somos ayer, hoy y siempre. Nos reencontramos en el próximo programa de Un Mundo Alucinante. Muchas gracias.